Buenos días. En este segundo video, en donde vamos a seguir mirando y tratando de hacer un reconocimiento visual de una fuente de alimentación, vamos a contrastar los planos con los planos electrónicos de una fuente de alimentación con el aspecto físico de la fuente, para poder encontrar las distintas etapas y los elementos claves. Como le había dicho en el primer video, la idea era que el técnico inicial pudiera encontrar los distintos lugares claves en donde tiene que hacer la revisión para determinar el funcionamiento de una fuente. Bueno, acá nosotros tenemos un plano que es un plano que anda mucho en internet, se puede encontrar en internet, y es un plano que lo usamos por el tema didáctico, porque muestra muy fehacientemente una fuente de alimentación de este tipo en sus diversas etapas, ¿sí? Bueno, básicamente acá nosotros podemos ver todo lo que es la etapa hot, la etapa caliente, que abarca todo este sector que les estoy mostrando, con las diversas subetapas que nosotros podemos encontrar. Acá, por ejemplo, se pueden encontrar algunos componentes como por ejemplo el fusible, el termistor, un capacitor que se coloca ahí, un varistor, una resistencia y bueno, distintos tipos de componentes. La bobina de filtro que nosotros tenemos acá, la bobina primaria de filtro, la bobina de corrección de potencia, de factor de potencia, el puente rectificador, los dos capacitores electrolíticos de gran tamaño, las resistencias bleeder, que son las que descargan a los capacitores de gran tamaño, y finalmente los dos transistores de potencia que están trabajando de manera conjunta con el trafo principal, que ahí ustedes lo tienen, ¿sí? Acá nosotros tenemos entonces todo lo que es la etapa primaria. Podemos considerar también como formando parte de esta etapa primaria, en realidad es un circuito paralelo, la fuente secundaria de poder, ¿no es cierto?, que está formada por todo este sector más esto que les estoy marcando. Estos dos sectores en conjunto, estos dos pequeños sectores en conjunto, están formando lo que se llama la fuente secundaria de poder. La fuente secundaria de poder, ¿no es cierto?, tiene un transformador, que ahí ustedes lo están visualizando, que está siendo excitado a través de este transistor, un solo transistor que afecta el primario, y que a través de la salida, ¿no es cierto?, principal que tiene, va a entregar la corriente a un regulador de tensión, que es el 78L05, que ustedes lo tienen acá, y finalmente va a entregar los 5 volts de corriente de standby. Por supuesto, está asociado de manera paralela con un capacitor que es el que va a evitar que se produzca una caída de tensión, ¿no es cierto?, en esa salida principal. Y alternativamente nosotros tenemos el circuito del LM393, que es el que va a generar la tensión de power good, ¿no es cierto?, y esta tensión de power good es la que va a permitir que la fuente de alimentación se ponga a funcionar en modo pleno, ¿sí? Bien, hasta acá nosotros hemos hablado de las partes de alta tensión y bueno, la fuente secundaria de poder. Acá en el trafo principal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, este trafo principal, recuerden que es el más voluminoso de los tres. Cuando nosotros miramos la fuente de alimentación, el trafo principal, me estoy refiriendo a este trafo, el de gran tamaño, el que tiene varios bobinados para poder trabajar, ¿sí? Entonces ese trafo principal, que es el que va a generar las tensiones principales de salida, acá ustedes tienen el cable de más 12, el cable de más 5, el cable de menos 5, el cable de menos 12, ¿no es cierto? Y alternativamente, a través de esta salida que ustedes pueden ver acá, se las estoy marcando, a través de esto y de esto, ustedes pueden ver la salida de 330, ¿no es cierto? También
cada una de las salidas ustedes pueden visualizar que están protegidas por estos diodos, estos capacitores electrolíticos que están allí protegiendo, ¿no es cierto?, y evitando que se produzca una caída de tensión en las salidas principales que yo les estoy marcando acá, ¿sí? De tal manera que ustedes ahí pueden ver los cables, toda la maraña de cables que la máquina va a tener ahí a disposición. Esto que están viendo acá es la bobina múltiple que nosotros tenemos. Entonces fíjense las estructuras: la bobina múltiple de salida, junto con los capacitores y las salidas de cables que nosotros tenemos acá, se reflejan en esta zona que nosotros estamos viendo acá. Es decir, acá ustedes tienen la bobina múltiple, ¿sí? Acá ustedes tienen todos los capacitores de salida y la maraña de cables, ¿no es cierto?, a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en las fuentes de computadoras, ¿sí? Toda la salida de cables, todas esas estructuras ustedes las pueden visualizar allí. Por el otro lado, dentro de esa misma estructura, lo importante es que el técnico vea, por ejemplo, los diodos apareados que nosotros solemos tener en la etapa secundaria, y estos diodos apareados que nosotros los tenemos que asociar a este disipador que nosotros tenemos en la fuente de alimentación, este disipador, porque acá tenemos todos los diodos apareados, es decir, las tensiones principales que vienen del transformador llegan a esos diodos, y esos diodos lo van a entregar a la bobina y finalmente van a terminar yendo hacia el capacitor y finalmente saliendo hacia la computadora. Este es el recorrido en el que ustedes están. La fuente secundaria de poder, como ya habíamos hablado en el anterior video, yo les aconsejo que todo lo que se les recomendó que tuvieran en vista en el primer video lo tengan acá, y por supuesto hayan visto el primer video, porque este es el segundo, para poder entender lo que estamos analizando, ¿sí? La idea de este par de videos, o no sé si saldrá algún tercero más, es que el técnico inicial tenga una idea concreta de cómo se ve físicamente la fuente de alimentación y cuáles son las estructuras que tiene que encontrar. Bien, yo les estaba mencionando, ¿no es cierto?, en el plano, cuando estábamos analizando, hablábamos de la fuente secundaria de poder, y les decía que ustedes la van a encontrar en esta sección, ¿sí? En esta sección. Bueno, en la fuente secundaria de poder, recuerden que tienen que distinguir el transformador principal, el que acabo de marcar, el transistor que está excitando el primario de ese transformador, y a la salida del transformador, acuérdense que la corriente va a pasar de esta manera, a la salida del transformador tienen este regulador de voltaje y la corriente de salida de los 5 volt de standby, ¿sí? Todas estas estructuras ahora se las muestro en la fuente de alimentación, en el aspecto físico de la fuente de alimentación. Bueno, por un lado acá tienen el transformador, ¿no es cierto?, de lo que es la fuente secundaria de poder, el transistor que está excitando al transformador. A la salida ustedes se van a encontrar con este componente, este pequeño diodo, y desde acá, si bien la pista es un poco larga de recorrer, hay que buscar también la correspondencia de componentes electrónicos, pero básicamente ustedes tienen que llegar ahí a la salida de standby, que es el cable violeta, y también tienen que tener en cuenta que tienen el regulador de voltaje que está asociado a esa salida, ¿sí? Obviamente que aquí es un poco más difícil poder encontrar la conexión entre la salida del trafo más o sea, todo digamos recorrido de contactos hasta llegar a la salida del standby. Pero bueno, en general, cuando nosotros hacemos una revisión, es poco probable que ustedes vayan a tener fallas en estas secciones, es decir, en estos componentes es poco probable. Lo más probable es que ustedes tengan fallas principalmente cuando están haciendo un análisis de fuente de alimentación en estos sectores que les estoy marcando, que son los que tienen que revisar primariamente.
en todo lo que es el sector de alta tensión, que se los estoy marcando también aquí para que ustedes vean, y en ocasiones tienen que revisar también algunos de estos dos componentes, ¿no es cierto?, de los integrados, porque van a tener el oscilador y van a tener algún regulador de voltaje múltiple, que generalmente puede ser doble o cuádruple, depende de los integrados que ustedes tengan. A veces van a tener un 494, pero en las fuentes modernas se está reemplazando el 494 porque el 494 obligaba a poner 2 o 3 modelos de integrados para cumplir las funciones. Entonces ahora se están colocando integrados únicos, en donde ustedes tienen los reguladores de voltaje, los estabilizadores, los comparadores, junto con el generador de pulso, de tal manera que ponen uno solo. O a veces ponen un estabilizador de voltaje con el generador de pulsos, y pueden tener a lo mejor un integrado más. Bueno, hay múltiples modelos de fuentes de alimentación. Los otros sectores, o sea que estos integrados casi siempre van a ser, acá yo les estoy marcando en recuadros todos los sectores críticos que siempre el técnico tiene que revisar. Básicamente también los dos integrados, y si tienen un tercero como en este caso, lo tienen que comprobar, tratar de comprobar. Muchas veces si tienen osciloscopio en el taller es mucho mejor hacer la comprobación, porque se ve mucho el resultado del trabajo de los integrados. El osciloscopio básicamente nosotros los técnicos electrónicos lo usamos principalmente para ver, o bueno, quizá obviamente en otros profesionales le dirán otra cosa, pero yo básicamente la parte más importante para mí es determinar la estabilidad de la onda de tensión, que los multímetros no tienen una sensibilidad suficiente como para mostrarme las oscilaciones que un osciloscopio sí me puede mostrar. Entonces a mí lo que me interesa es la forma de la onda, ¿sí? Porque todos los otros parámetros los puedo sacar con osciloscopio, o bueno, con un multímetro, o a veces con el osciloscopio puedo sacar alguna frecuencia que por ahí puedo llegar a necesitar, pero la forma de la onda que sale de estos integrados es muy importante desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, si ustedes van a revisar el 494, pues tendrán que revisar la onda del diente de sierra y la frecuencia, si se incrementa o se decrementa la frecuencia de oscilación de esa onda, el pulso de la onda, porque eso va a afectar directamente a todo lo que es el circuito de realimentación, que iba así, si ustedes lo recuerdan, como lo vimos en el primer video, ¿no es cierto? Entonces obviamente si el 494 no está generando la onda corriente, la onda de manera apropiada, o la frecuencia no es la ajustada, se va a producir un colapso en la fuente de alimentación. Y por el otro lado, el quad comparator que nosotros podemos llegar a tener en los integrados, generalmente también es importante que nosotros verifiquemos que las ondas, que las líneas de voltaje sean estables, es decir, que ustedes tengan una línea de voltaje bien estabilizada y que no tenga ningún tipo de oscilaciones de este tipo, porque nos estaría hablando de una mala calidad de voltajes de alimentación que nosotros vamos a tener. Entonces para esto el osciloscopio es esencial, es decir, para verificar esto y también para ir contando la frecuencia en el caso de las ondas de pulso, cuando nosotros estamos analizando el 494, que les había dicho que eran en forma de diente de sierra, ¿no es cierto? Bueno, para ir contando esa frecuencia también a nosotros nos hace falta el osciloscopio. Bueno, ¿qué otras estructuras nosotros podemos llegar a encontrar en lo que es el plano? Bueno, acá en el plano, pues acá tienen que tener en claro acá a este trafo, que es el trafo de realimentación. El trafo principal manda la corriente hacia las salidas de voltaje que van a alimentar la computadora. El trafo de la fuente secundaria de poder va a mandar la corriente a los 5 volts de standby que ustedes van a tener
en esa sección, pero este trafo va a mandar la corriente desde la etapa secundaria a la primaria, es decir, va a ir a navegar en contra de la corriente que nosotros tenemos acá, y va a ser estimulado generalmente en casi todos los modelos de fuentes de alimentación modernos. Se van a encontrar con que como los transistores de potencia del primario, es decir, estos dos transistores que nosotros tenemos acá, vibran a frecuencias muy elevadas. Generalmente se necesitan por lo menos dos transistores que estén afectando el funcionamiento de este transformador para que la frecuencia sea lo suficientemente elevada como para incrementar la gestión o la producción de corriente que se hace en esta etapa primaria. Entonces, estos dos transistores que ustedes ven acá, junto con este transformador, que forman parte del circuito de realimentación y que están íntimamente relacionados con el oscilador, el 494, lo que ustedes lo van a encontrar en la fuente de alimentación acá en esta sección. Acá ustedes tienen el trafo, ¿no es cierto? Y acá ustedes tienen los dos transistores que están afectando al primario de este trafo, que a su vez va a terminar afectando al secundario. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, ustedes tienen una fuente que colapsa ante un pico de consumo, o una fuente de alimentación que no responde bien cuando se incrementa el consumo eléctrico dentro de la computadora. Estas son las estructuras primarias que tienen que probar. No tanto los transformadores es muy difícil que en una fuente de alimentación se destruyan. Nada es imposible en electrónica, pero es muy difícil que ustedes vean que los trafos estén destruidos. En general, los componentes electrónicos, alguna salida, algún diodo relacionado, por eso muchas veces nosotros les decimos que tienen que controlar los componentes que están entre los disipadores y los transformadores. En este caso, por ejemplo, del circuito de realimentación, tendrían que verificar esta zona, sobre todo verificar acá las salidas, ¿no es cierto?, que en donde ustedes van a encontrarse con estos capacitores. Básicamente, si nosotros lo analizamos en el plano, esos componentes serían los que nosotros podemos visualizar en esta sección, en esta sección, ahí, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, van a ver que el trafo que está enviando la corriente hacia allá, ¿no es cierto?, va a tener algunos elementos de salida, como estos diodos que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que van a estar asociados, estas pequeñas resistencias que ustedes ven acá, y en algunos casos se van a encontrar con algunos pequeños capacitores también que pueden estar colocados en la zona, como este que ustedes ven ahí, ¿sí?, o este otro que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Vamos a quitar eso para que lo puedan visualizar un poco mejor, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes tienen estos pequeños capacitores. Estos pequeños capacitores son bastante demonios, porque después de 5 años generalmente pueden llegar a tener algún tipo de problema. Acá tenemos otro. Todo esto se deben controlar con un capacímetro, no con un tester, para poder verificar. Hay veces que la desnaturalización del dieléctrico de estos capacitores puede generar algunas fallas de encendido. Obviamente también está bueno que ustedes analicen y verifiquen los capacitores de gran tamaño que van a tener generalmente a la salida del puente rectificador, ¿no? Del puente rectificador inmediatamente van a tener esos capacitores, pero básicamente estos capacitores son bastante críticos, y cuando nosotros miramos toda esta pequeña sección también debemos tener cuidado con estos otros capacitores que están acá del otro lado es decir, en el circuito primario. Ustedes se van a encontrar con algunos diodos, ¿no es cierto?, dentro de la parte primaria algunos diodos. Fíjense todos estos diodos que nosotros tenemos y visualizamos acá en el plano. Bueno, estos diodos también ustedes tienen que cuidarlos y verificarlos desde el punto de vista funcional. Ahí tienen los Zener, acá tienen un diodo de salida, pero del otro circuito, ¿sí?, no del de realimentación. Nosotros estamos en esta sección, ¿sí? Y bueno, algunos pequeños capacitores y resistencias que pueden estar asociadas, formando parte de toda esa estructura que nosotros estamos analizando acá en esta parte,
Disculpen que tenga que ir cambiando rápidamente entre la imagen y el plano, pero bueno, no hay forma de hacerlo. Si yo pusiera el plano junto con la fotografía de la fuente de alimentación, sería muy reducido lo que ustedes verían y no lo verían en buena calidad. Así por lo menos van a tener una buena calidad de visualización. Bien, ¿qué cosas nosotros también? Por eso es importante que todas estas pequeñas estructuras que encontramos a lo largo de los dos bobinados de este transistor, perdón, de este transformador, los analicemos de manera apropiada, ¿sí? Cuando estamos revisando la fuente. Muchas veces las fallas se producen acá en esta sección. Por supuesto que después tenemos todo lo que es el circuito de realimentación. Si ustedes miran, van a ver acá que hay un par de cables que vienen así, fíjense, vienen después así y después se van hacia ¿dónde? Hacia el 494. Bueno, este es el circuito de realimentación. Acá ustedes tienen estructuras electrónicas que lo que están haciendo es verificar el consumo y la caída de tensión que se pueden producir en las salidas principales, ¿sí? Estas salidas principales, ¿qué pasa? Estas salidas principales tienen que tener un determinado nivel de voltaje que por la ley de Ohm va a tener un caudal de corriente, un amperaje de corriente apropiado. Cuando se produce el jalamiento eléctrico por parte de la computadora va consumiendo estos voltajes que ustedes ven acá representados en las flechas. Esto puede llegar a producir una caída de tensión. Bueno, todo esto, estas estructuras que yo les acabo de marcar, que están llegando a estas dos resistencias que ustedes ven acá, lo que hacen es permitir una comparación eléctrica entre los voltajes que se deberían recibir más los voltajes que realmente están manteniendo estos cables a través de todas esas conexiones que yo les estoy mostrando, ¿sí? A ver, vamos a ir a mostrarles una. Fíjense, esta conexión que viene así y que llega a este cable, esta conexión que llega así y que va para allá, y así cada uno de estos cables, ¿no es cierto?, tiene una alimentación que va a terminar llegando a esta estructura que está formada por dos resistencias, que por comparación va a permitir que el integrado del 494 se dé cuenta si la tensión en la salida está cayendo o está aumentando. ¿Cuándo cae? Cuando la computadora necesita un aumento de la cantidad de corriente. Cuando la computadora está absorbiendo demasiada corriente de estos cables de salida, la tensión tiende a caer. Esto es detectado por el 494, que lo que hace es mandar un aumento de frecuencia de los pulsos de excitación para que toda esa excitación llegue al primario del transformador principal y se incremente la cantidad de corriente de salida. Cuando la computadora deja de consumir las tensiones en esta sección de salida, ¿tienden a qué? Tienden a aumentar, es decir, porque nosotros tenemos un sistema de realimentación que está excitando a una alta frecuencia al trafo principal, entonces se está generando mucha corriente. Cuando la computadora deja de consumir esa corriente, la tensión tiende a aumentar acá. Esto le indica al sistema de realimentación que tiene que disminuir la frecuencia para que no se produzca un exceso de tensión que pueda ser perjudicial para la computadora. Todo eso se hace en milisegundos, de tal manera que el sistema de reacción de todo el circuito de realimentación es sumamente importante. Por eso también es muy importante que ustedes, cuando van a necesitar saber si este circuito de realimentación está funcionando de manera apropiada, revisen todos los componentes pequeños que ustedes ven acá. Fíjense, tenemos capacitores, tenemos resistencias, miren los capacitores ahí que están colocados todos en la salida, pequeñas resistencias,
resistencias asociadas, algunos diodos, ¿no es cierto? Bueno, todos estos elementos, miren acá, otros diodos, bueno, todas esas estructuras que les estoy mostrando están reflejadas en el plano físico real de la computadora en muchos componentes que están en esta zona, ¿sí? En esta zona. Ahí ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, algunos diodos de tipo Zener, resistencias, ¿no es cierto?, pequeños capacitores, bueno, hay otro diodo que está colocado de punta y así. Hay distintos tipos de elementos. Bueno, estos elementos, cuando ustedes tienen una falta de respuesta del sistema, tienen que analizar a ver si alguno de estos componentes tiene algún tipo de problema, porque son los que van a ir indicándole al 494 cómo tiene que reaccionar, y el 494 a su vez va a afectar a toda esta sección para poder llegar a trabajar, ¿sí? Esto es todo lo que es el circuito de realimentación. En el circuito de realimentación también obviamente van a tener los integrados, estos integrados que les estoy señalando, y que también tienen que verificarse, visualizarse, y acá me habían quedado estos tres diodos que están no están montados en la placa disipadora, sino ahí adentro del sistema. Bueno, todos estos elementos forman parte del circuito de realimentación. Algunos de esos elementos van a estar por esta zona también, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo analicen, ¿sí? Entonces, bien, si nosotros tuviéramos que analizar o verificar todo lo que es la estructura de realimentación, toda esa sección es la que deberíamos estar analizando. Bueno, yo voy a cortar acá para no hacer excesivamente largo la charla, y pueden quedar algunos temitas pendientes en cuanto a lo que es el reconocimiento visual que ustedes deben hacer, pero bueno, como les decía en el primer video, esto es una charla de aproximación para los técnicos, para que tengamos una idea concreta de a dónde tenemos que ir a meternos el tester cuando hacemos una revisión, porque una de las características que yo he visto de todos los instructivos que hay en internet es que en general todos son narrados, pero no hay ninguno visualizable, es decir, no hay una clase visualizable para que el técnico se pueda orientar físicamente. Y a veces cuando uno está empezando, recuerden que nuestro canal es para técnicos que se inician, cuando uno está empezando la fuente de alimentación es altamente compleja y es muy difícil de poder interpretarla. Bueno, recuerden que en el canal tenemos un canal de consulta por si necesitan preguntar algo. Esto está abierto no solamente a los alumnos nuestros, sino al público en general. Espero que les haya sido útil este segundo video.